11 de marzo de 2004, 7:39 de la mañana. Madrid acaba de vivir el peor atentado en su historia. Centenares de vidas se esfuman y España nunca volverá a ser la misma. ¿Pero quién ha sido? ¿Ha sido ETA? ¿Ha sido Al Qaeda? ¿Quién destruyó las pruebas de los trenes? ¿Quién y por qué nos ha mentido? Bienvenido a Territorio Crítico. Marzo de 2004. España está en plena campaña electoral. Mientras tanto, el mundo occidental sufre una radicalización islamista a raíz de los atentados del 11 de septiembre y la posterior intervención militar en Oriente Medio de Estados Unidos. El presidente, José María Aznar, busca la reelección con su sucesor Mariano Rajoy. Sin embargo, su decisión de apoyar a la invasión de Irak en 2003 había generado un gran descontento social. Las encuestas daban ventaja al PP, pero la diferencia con el PSOE era muy ajustada. Días antes de las elecciones generales, en las vísperas de estas, el 11 de marzo, todo cambiará. Según la versión oficial del 11M, el atentado fue planeado por un grupo de radicales islamistas vinculados a células cercanas a Al Qaeda. Muchos de los implicados habían sido investigados previamente por la policía, pero no se les consideró una amenaza inminente. Se cree que los terroristas adquirieron explosivos en Asturias y prepararon las bombas en un piso de Leganés, utilizando goma 2 eco y teléfonos móviles como detonadores. De esta manera, el 11 de marzo de 2004, alrededor de las 7:39 de la mañana, se producirán hasta un total de 10 explosiones de manera simultánea en 4 trenes de cercanías de Madrid. Las estaciones afectadas serán Atocha, Téllez, El Pozo y Santa Eugenia. El fatídico balance serán 193 fallecidos y más de 2.000 heridos, convirtiéndose en el mayor atentado de la historia de Europa. El impacto fue inmediato. Madrid quedó paralizado y la confusión reinó en autoridades y medios de comunicación. El atentado había sido perpetrado poniendo en evidencia el sistema de seguridad español, por lo que ahora había que encontrar a los culpables. La primera respuesta oficial no se hizo esperar. Horas después del atentado, el gobierno de José María Aznar vinculó el ataque a ETA. Así lo declarará el ministro por entonces de Interior, Ángel Acebes. En estos momentos las fuerzas y cuerpos de seguridad y el Ministerio del Interior no tienen ninguna duda que el responsable de este atentado es la banda terrorista ETA. Nadie ha reivindicado el atentado. ETA no siempre reivindica sus atentados y nunca lo hace, en cualquier caso, inmediatamente. Sin embargo, con el paso de las horas aparecieron indicios de una autoría islamista. Desde informaciones de servicios de inteligencia extranjeros al hallazgo de una furgoneta Renault Kangoo en Alcalá de Henares con detonadores y versículos del Corán, o una reivindicación atribuida por parte de un grupo islamista y enviada a la emisora Al Jazeera, hicieron que todo el discurso del gobierno, donde acusaba a ETA, se viniera abajo. La gestión del atentado cambió por completo el clima electoral. Hasta el 10 de marzo, el Partido Popular era favorito en las encuestas. Pero tan solo 2 días después, el 13 de marzo, miles de personas se manifestaron frente a las sedes del Partido Popular, en Génova, exigiendo la verdad sobre el 11M. El 14 de marzo, el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero ganó con casi 11 millones de votos las elecciones generales en España, y el PP sufrió una de sus mayores derrotas. Mientras el proceso electoral terminaba, comenzaría el proceso judicial de investigación del caso. Este durará 3 años y estará dirigido por el juez Juan del Olmo. Durante la instrucción del juez del Olmo se barajarán distintas hipótesis, siendo la tesis islamista en torno a la cual gire la investigación. El suceso más controvertido de la investigación será cuando el 3 de abril de 2004 se inmolen en Leganés 7 terroristas que estaban siendo investigados. Este hecho supondrá la eliminación física de los supuestos responsables directos del atentado. Tras varios años de compleja investigación, en donde se recogió un sumario de 90.000 folios y se contó con más de 300 testigos, el 15 de febrero de 2007, la Audiencia Nacional condenó a 3 autores materiales a penas de más de 30.000 años de prisión. Jamal Zougam, considerado como el autor material del atentado. Othman El Ganawi, condenado como cómplice de este.
y José Emilio Suárez Trasorras, condenado por suministrar los explosivos del atentado. Otros 18 acusados fueron condenados por colaboración con la célula terrorista. Sin embargo, la investigación dejó preguntas sin resolver. ¿Por qué se destruyeron los restos de los trenes tan rápido? ¿Quién autorizó a Renfe a ello? ¿Cómo apareció una mochila de la nada en la comisaría de Vallecas? ¿Y por qué no se encontró entre los restos de los trenes en la escena del atentado? ¿Por qué Yamal Zougam fue sentenciado sin pruebas materiales contundentes? ¿Por qué hay varias versiones sobre la exploración del interior de la Renault Kangoo? ¿Cómo pudieron traer los explosivos desde Asturias en un simple vehículo sin ser detectados? ¿Nadie dentro del aparataje de seguridad del Estado estaba al tanto de todos estos movimientos? ¿Es esta la mayor traición a España? Las horas y los días posteriores al 11 de marzo de 2004 estuvieron marcados por el caos, la confusión y, sobre todo, por una investigación que con el paso del tiempo ha dejado más preguntas que respuestas. La versión oficial del atentado sostiene que un grupo islamista radicalizados como respuesta a la participación de España en la guerra de Irak organizó el mayor ataque terrorista en suelo europeo hasta la fecha. Sin embargo, cuando se analizan las pruebas clave de la investigación, emergen serias incongruencias. Una de las primeras pistas que marcarían el rumbo de la investigación apareció pocas horas después del atentado, en Alcalá de Henares, lugar donde se cree que los terroristas tomaron los trenes con las mochilas cargadas de explosivos. La policía encontró una furgoneta, la famosa Renault Kangoo. En su interior, según la versión oficial, se hallaron detonadores, restos de explosivos y una cinta con versículos del Corán. Pruebas contundentes que parecían confirmar la hipótesis del terrorismo islamista. Pero hay un problema, una gran contradicción. Cuando la furgoneta fue inspeccionada por un grupo de TEDx, en el lugar de los hechos no había restos de explosivos, ni de elementos incriminatorios. Todo cambió cuando el vehículo fue trasladado a la comisaría de Canillas. De repente, aparecieron pruebas que antes no estaban. Fernando Mujica, periodista del Mundo, lo resumió con una pregunta simple, pero a la vez demoledora. Si en la primera inspección no había explosivos, ¿cómo es posible que en la segunda sí los hubiera? El periodista Luis del Pino fue más allá en su libro 11M, Golpe de régimen. Esas pruebas no estaban en la furgoneta cuando fue analizada in situ. Alguien tuvo que colocarlas después. La furgoneta Renault Kangoo, lejos de esclarecer los hechos, añadió más confusión. Pero esta no sería la única prueba cuestionable del caso. De todas las pruebas utilizadas para construir la versión oficial, una de las más importantes fue la mochila de Vallecas. Se trata de una bolsa que supuestamente no llegó a explotar y que contenía goma 2 eco, un teléfono móvil con detonador y metralla. Según la versión oficial, este hallazgo permitió identificar a los autores del atentado. Pero aquí surge una contradicción fundamental. En principio, la mochila nunca estuvo en los trenes. Y cuando los TEDx inspeccionaron los restos de los vagones, esa mochila no apareció en los inventarios iniciales. Solo más tarde, y ya en la comisaría de Vallecas, se descubrió de manera sospechosa. Fernando Mujica fue muy tajante en el diario El Mundo por aquel entonces. Esa mochila no pudo estar nunca en los trenes. Fue introducida después como un burdo intento de redirigir la investigación. Casimiro García Abadillo, en su libro Las mentiras del 11M, también cuestionó su validez como prueba clave. Lejos de aclarar la investigación, la mochila la enredó aún más. No cuadraba con el resto de explosivos ni con el modus operandi. Tras el atentado, los restos de los trenes fueron retirados de manera simultánea mientras cuerpos sanitarios atendían a las víctimas. Los restos serán almacenados en instalaciones de Renfe y desguazados en cuestión de semanas. La investigación abierta necesitaba determinar con exactitud el tipo de explosivo utilizado, pero los peritos apenas tuvieron acceso a muestras de los vagones. Cuando finalmente pudieron analizarlas, encontraron restos de goma 2 eco,
el explosivo atribuido a los terroristas en la mochila de Vallecas, pero también encontraron DNT, un componente que no debería haber estado allí. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Los trenes habían sido destruidos. Luis del Pino lo denunció en el 11M, golpe de régimen, afirmando lo siguiente: Jamás en la historia se ha destruido tan rápido una prueba clave en un atentado de esta magnitud. Según la versión oficial, los terroristas usaron goma doseco robada de una mina de Asturias en el atentado. Pero, si los trenes fueron destruidos, ¿cómo se pudo determinar con seguridad qué explosivo se utilizó? ¿Por qué se dio por hecho que la goma doseco encontrada dentro de la mochila de Vallecas fue el explosivo que se utilizó en el atentado terrorista? El episodio de Leganés, ocurrido el 3 de abril de 2004, dejó más preguntas que respuestas. Según la versión oficial, la policía localizó a los presuntos autores del atentado en un piso tras rastrear una tarjeta SIM de la mochila encontrada en Vallecas. Estos, al verse acorralados, los 7 sospechosos se inmolaron y fruto de esta explosión falleció una víctima, la única del atentado, el geo Francisco Javier Torronteras. Curiosamente, entre los escombros se hallaron pasaportes y documentos de identidad intactos. Este desenlace cerró la versión oficial sin posibilidad de interrogatorio, pero en lugar de aclarar dudas, dejó aún más incógnitas. ¿Cómo es posible que los terroristas, que en teoría habían planificado con precisión el mayor atentado de la historia de España, optaran por una inmolación sin intentar causar más bajas? José María de Pablo, abogado y autor de La Cuarta Trama, lo dejó claro en su libro. La tesis de la célula islámica es endeble y presenta más interrogantes que respuestas. Para Territorio Crítico, el 11M podría responder a una trama de intereses internacionales. El contexto mundial de principios de los 2000, acompañado de los intereses geopolíticos de Estados Unidos, necesitaban justificaciones para seguir teniendo manga ancha en sus intervenciones en Oriente Medio. Por lo que respecta a España, sería una víctima de este proceso. Y en lo que respecta a esta, el 11M sería la mayor demostración de que el régimen del 78 es un sistema estéril e incapaz de detectar una amenaza externa. Fruto del caos y del imprevisto, se podrían haber construido pruebas falsas y un relato para que el propio régimen del 78 no cayera ante el mayor escándalo de la historia de España. De ser así, sería la mayor traición a España. Las respuestas quedan en vuestras manos. Recordad, lo importante es cuestionar, investigar y reflexionar. Nuestra opinión es solo un punto de vista. Si te ha gustado este vídeo, no olvides dejar tu opinión en los comentarios y suscribirte a Territorio Crítico para poder seguir explorando más temas como este.